Bienvenidos a esta cuarta jornada del Congreso, cuarta y última jornada del Congreso. Hoy solo tendremos sesión de mañana y durante esta, pues como habrán podido comprobar a través del programa, tendremos un primer apartado dedicado a conferencias, dos conferencias en concreto. Tendremos también lectura de comunicaciones, también dos en concreto. Pausa o café y con posterioridad mesa redonda para ponencias y comunicaciones y finalmente la presentación de la revista Tacuruna y la clausura del Congreso. Vamos a comenzar, por tanto, con la primera de las conferencias, de las ponencias, en este caso de la mano de la profesora de la Universidad de Málaga, Elisa Isabel Chávez Guerrero, que nos trae la conferencia titulada Ronda, Serranía y Didáctica del Patrimonio, una propuesta en torno al pensamiento histórico interseccional. Como siempre, intentaremos ajustarnos lo máximo posible al tiempo requerido para cada una de ellas y desde ya, Elisa, pues tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio. Cuando se ponga verde. Ahora. Gracias, Sergio. Bueno, buenos días a todas las personas asistentes hoy aquí. Bien, pues el pensamiento histórico, que es uno de los ejes que vertebra esta ponencia, es un campo de estudio que ha cobrado relevancia en las últimas décadas, especialmente en los ámbitos de la historiografía, la educación y las ciencias sociales. Su objetivo principal es analizar cómo las personas interpretan, comprenden y analizan el pasado en nuestros propios contextos contemporáneos. El pensamiento histórico es una capacidad cognitiva que va más allá de la simple acumulación de fechas, de datos, de eventos. Implica la comprensión crítica del pasado mediante la interpretación de las fuentes, el análisis de causas y consecuencias y la contextualización de los hechos históricos. Esto es, la capacidad, al fin y al cabo, para situar estos eventos en un contexto más amplio. Este enfoque abarca habilidades críticas que permiten analizar el pasado de manera compleja, entendiendo no solo los eventos históricos, sino también las narrativas, las estructuras de poder y los contextos que los configuran. El concepto de pensamiento histórico ha evolucionado significativamente desde las primeras nociones positivistas de la historia como una disciplina centrada en la acumulación de datos objetivos entre comillas, hasta enfoques más críticos que enfatizan la interpretación y el contexto. Uno de los autores más influyentes en el estudio del pensamiento histórico es Sam Weinberg, quien en su obra Historical Thinking and Other Natural Acts de 2001 plantea que el pensamiento histórico es un proceso complejo. Weinberg argumenta que este tipo de pensamiento exige un esfuerzo consciente para adoptar perspectivas alternativas, incluyendo la perspectiva de la otredad. Sam Weinberg describe el pensamiento histórico como un proceso profundamente antinatural que nos obliga a interrogar nuestras propias suposiciones culturales y a enfrentarnos a contextos radicalmente diferentes. Para Weinberg, el pensamiento histórico requiere no solo conocimiento factual, sino también una empatía crítica que permita comprender las perspectivas de actores históricos dentro de sus propios contextos. Según Weinberg, el pensamiento histórico implica un proceso cognitivo complejo que desafía nuestras concepciones preconcebidas sobre el pasado, de ahí la antinaturalidad, ¿no?, que él argumenta, requiriendo habilidades como la empatía histórica, la contextualización y el análisis crítico de las fuentes. Argumenta que esta forma de pensamiento es distinta del pensamiento cotidiano y que requiere un esfuerzo deliberado para adoptar una perspectiva crítica hacia las narrativas históricas que hemos recibido en nuestro pasado escolar, en nuestra formación. Según el autor, la historia no es solo un conjunto de de datos que deben ser memorizados, sino una disciplina que requiere la capacidad de empatizar con las personas del pasado, reconociendo sus contextos únicos, particulares, y evitando el presentismo.
En este sentido, Warburg introduce el concepto de extrañeza cognitiva, que describe la dificultad inherente de comprender el pasado en sus propios términos, en lugar de proyectar nuestras propias creencias y valores que son contemporáneos sobre el pasado. Para él, el pensamiento histórico es un antídoto contra el presentismo, definido como sesgo que lleva a juzgar el pasado a partir de nuestros propios valores del presente. El pensamiento histórico ha sido influenciado por diversas corrientes teóricas, desde la historiografía tradicional hasta llegar a los enfoques posmodernos. Ha evolucionado significativamente, como decíamos anteriormente, desde los enfoques positivistas, que se centraban en la acumulación de hechos objetivos, y una de las contribuciones más significativas proviene de la Escuela de los Anales, que enfatizó la importancia de considerar las estructuras sociales, económicas y culturales a largo plazo en el análisis histórico, con autores como Fernand Braudel. Este enfoque introdujo la idea del estudio de la longue durée, que prioriza las estructuras sociales y económicas de larga duración sobre el análisis de los eventos individuales, promoviendo un entendimiento más integral, más holístico de la historia. Según Braudel, la historia no puede limitarse a los acontecimientos, debe examinar las estructuras que subyacen a ellos. Otro pilar en el estudio del pensamiento histórico es Hayden White, cuyo trabajo revolucionó la historiografía al introducir el concepto del giro lingüístico. En su influyente libro Metahistory, The Historical Imagination in 19th Century Europe, White sostiene que la historia no es simplemente una serie de hechos objetivos, sino una narrativa construida por el historiador. Según él, las estructuras narrativas como la trama, el estilo, la retórica, son fundamentales en la forma en que los eventos históricos son interpretados y presentados por los historiadores. White plantea que los historiadores eligen marcos narrativos inevitablemente que influyen en cómo percibimos el pasado, lo que cuestiona la objetividad que tradicionalmente hemos atribuido a la disciplina histórica. Explica White, la trama es el principio estructurante de la narrativa histórica y no hay historia que no esté mediada por el lenguaje y las elecciones estilísticas del historiador. Este enfoque cuestiona la objetividad de la historiografía tradicional, la objetividad del relato histórico, al sugerir que la historia es una construcción narrativa influenciada por el lenguaje y las estructuras de poder. Y subraya la importancia de analizar las narrativas como construcciones culturales. White argumentaba que los historiadores no solo describen los hechos, sino que también los configuran mediante una elección subjetiva de estructuras narrativas y tropologías. La aplicación del pensamiento histórico en el ámbito de la educación ha sido un tema de interés creciente, especialmente en relación con la enseñanza de la historia en los niveles de educación secundaria y superior. Levesque, en 2008, plantea que enseñar historia va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Debe fomentar habilidades críticas que permitan a los estudiantes interrogar las fuentes y cuestionar las narrativas dominantes. Según este autor, el objetivo de la educación histórica es desarrollar ciudadanos críticos y reflexivos que puedan utilizar el pasado para entender nuestro presente. En el ámbito educativo, como decimos, el pensamiento histórico ha sido analizado como una potente herramienta para formar una ciudadanía crítica. Keith Barton y Linda Levsdick argumentan que la enseñanza de la historia debe enfocarse en fomentar el razonamiento sobre el pasado más que transmitir un conocimiento estático. Sugieren que la enseñanza del pensamiento histórico debe centrarse en la interpretación y construcción del conocimiento histórico, promoviendo la capacidad de los estudiantes para entender múltiples perspectivas, no solo una, y reconocer la naturaleza controversial de la interpretación histórica. Los autores destacan que enseñar historia desde un enfoque basado en el pensamiento histórico en esta perspectiva implica que los estudiantes analicen las fuentes primarias directamente, que cuestionen las narrativas dominantes y que desarrollen sus propias interpretaciones. Una pedagogía basada en la indagación, por lo tanto, donde los estudiantes se involucren activamente en el análisis, no de manera pasiva, y la reconstrucción de los eventos históricos a partir de las fuentes primarias. Por otro lado, el pensamiento histórico enfrenta determinados desafíos y obstáculos en su implementación pedagógica.
Banks-Lereit en 2011 destaca que uno de los obstáculos en la enseñanza del pensamiento histórico es la resistencia, tanto de los docentes como de los estudiantes, abandonar un enfoque basado en la memorización de hechos en favor de una enseñanza basada en la indagación crítica. Según él, muchos estudiantes ven la historia como un conjunto de verdades inmutables lo que dificulta el desarrollo de un pensamiento histórico crítico. Banks-Lereit sugiere que se requieren cambios estructurales en el currículum, en los textos legislativos y en la formación del profesorado para lograr un cambio significativo en la enseñanza de la historia. Bueno, por otra parte, Peter Seixas y Tom Morton son otros dos académicos. Bueno, Seixas académico y Morton es un profesor de enseñanza media que aporta la práctica real de aula. Ellos escriben en 2013 un libro interesantísimo, The Big Six, Historical Thinking Concepts, donde desarrollan un marco conceptual para entender la historia de manera más crítica. Seixas y Morton identifican 6 conceptos que son clave en el pensamiento histórico. Estos conceptos buscan proporcionar un marco para la enseñanza y el aprendizaje de la historia, permitiendo a los estudiantes no solo memorizar datos, sino desarrollar un entendimiento más profundo del pasado. Los 6 conceptos que proponen son los siguientes: la relevancia histórica, es decir, cómo decidimos qué sucesos, qué eventos son significativos para el relato histórico; la evidencia histórica, que es el uso crítico de las fuentes primarias para construir interpretaciones del pasado; el concepto de cambio y continuidad, la identificación, por lo tanto, de patrones y transformaciones a lo largo del tiempo; las causas y consecuencias, es decir, la comprensión de las múltiples causas que generan eventos y sus posibles impactos, esa compleja retícula, ¿no?, de causas y consecuencias; la perspectiva histórica, que es la capacidad para empatizar con las personas del pasado, desde las coordenadas del pasado, no desde las nuestras; y, por último, la dimensión ética, que es la reflexión sobre las implicaciones morales de los eventos históricos. El modelo de Seixas y Morton ha sido ampliamente utilizado desde el 2013 en la educación histórica para desarrollar competencias críticas en nuestros estudiantes, ayudándoles a cuestionar las fuentes y también las narrativas históricas. Según los autores, estos conceptos no solo nos ayudan a entender mejor el pasado, sino que también nos preparan para ser ciudadanos críticos en nuestro presente. En años recientes, el pensamiento histórico ha comenzado a incorporar el enfoque interseccional para examinar cómo las identidades múltiples y las relaciones de poder afectan a la narrativa histórica. El concepto de interseccionalidad, introducido por Kimberlé Crenshaw, se ha extendido al estudio del pasado, permitiendo un análisis más inclusivo de las experiencias históricas. Este enfoque considera cómo las categorías sociales como el género, la raza, la clase, la orientación sexual interactúan para configurar las experiencias de las personas en contextos históricos específicos. La interseccionalidad, como señala Crenshaw, permite un análisis más matizado de cómo estas categorías sociales influyen en las experiencias pasadas y en la manera en que éstas se han representado en los relatos históricos dominantes. Permite así reconocer, en sus palabras, las formas en que las categorías sociales de identidad interactúan para crear experiencias concretas de discriminación y privilegio. Aplicar este enfoque al pensamiento histórico significa reconocer que los relatos históricos tradicionales han tendido a privilegiar las experiencias de grupos dominantes, al tiempo que silenciaban las voces de las minorías. En el ámbito del pensamiento histórico, Joan Scott ha abogado por el uso de la teoría de género como una categoría analítica para estudiar el pasado, argumentando que los análisis históricos que no consideran el género son necesariamente incompletos. Scott, en su influyente artículo Gender, a Useful Category of Historical Analysis, en el 86, sostiene que el género es una construcción social que ha influido en todas las áreas de la vida y, por tanto, debe ser considerado al analizar el pasado, argumentando así que el género no debe ser tratado como una variable adicional en el análisis histórico, sino como una categoría fundamental de interpretación. Desde una perspectiva interseccional, el pensamiento histórico debe cuestionar no solo quién cuenta la historia, sino cómo también y desde qué posiciones de poder. Y, por otro lado, Bell Hooks
plantea la necesidad de integrar la interseccionalidad en el pensamiento histórico para abordar la invisibilización de las experiencias, en concreto de las mujeres negras. Según Hooks, las narrativas históricas han ignorado sistemáticamente las contribuciones de las mujeres negras, construyendo un pasado incompleto y distorsionado. Y este ejemplo de Hooks para ver un estudio más concreto de un caso particular, ¿no? de un tipo, un sujeto, ¿no? Que sería en este caso las mujeres negras. El pensamiento histórico tradicional ha tendido a priorizar las experiencias de los grupos dominantes, marginando a comunidades subalternas. El enfoque poscolonial ha introducido críticas significativas a este campo, particularmente en relación con las narrativas eurocéntricas. Chakrabarty desafía la supremacía de la historia europea como modelo universal de modernidad, argumentando que, en sus propias palabras, la historia universal, tal como se ha construido, ignora las experiencias de las sociedades no occidentales y perpetúa jerarquías de poder. Esto es, que las experiencias históricas de las sociedades no occidentales han sido sistemáticamente subalternizadas en las narrativas historiográficas tradicionales. El pensamiento histórico desde esta perspectiva implica un esfuerzo por descentralizar la historia europea y reconocer la pluralidad de temporalidades y experiencias históricas que existen en diferentes contextos culturales. Esta visión crítica del pasado invita a cuestionar las jerarquías de poder que han definido la construcción del conocimiento histórico. Ya considerando en el ámbito educativo el pensamiento histórico, pero interseccional, observamos que comienza a integrarse en los currículums de historia para fomentar una comprensión más inclusiva del pasado. Keith Barton y Linda Lestick destacan que enseñar historia con un enfoque interseccional permite a los estudiantes explorar cómo las estructuras de poder han influido en las experiencias históricas de diversos grupos. Este enfoque fomenta una pedagogía crítica que desafía las narrativas tradicionales y promueve el análisis de múltiples perspectivas. Van Slettwright también enfatiza la importancia de una enseñanza interseccional del pensamiento histórico. Según él, los estudiantes deben aprender a analizar cómo las categorías de identidad interactúan en contextos históricos para comprender las complejidades del pasado. Sin embargo, también señala los desafíos, los obstáculos que conlleva implementar este enfoque en sistemas educativos que priorizan los currículum estandarizados y las pruebas, los exámenes, al fin y al cabo, más que las competencias. Y aunque el enfoque interseccional en el pensamiento histórico ha sido ampliamente elogiado, también se enfrenta a críticas. Por ejemplo, Brian Palmer, en su obra de construcción y dialéctica en la historia, argumenta que la interseccionalidad, si no se maneja con cuidado, puede fragmentar el análisis histórico, perdiendo de vista las estructuras económicas y sociales más amplias. Esta crítica sugiere la necesidad de equilibrar el análisis interseccional con una comprensión también amplia de las dinámicas estructurales. Por otra parte, otro desafío, otro obstáculo es la resistencia institucional. Levesque observa que la enseñanza del pensamiento histórico interseccional a menudo encuentra resistencia debido a las limitaciones de tiempo y a la falta de formación docente en enfoques críticos. Bien, pues pasando a nuestro caso concreto, a la propuesta, al planteamiento de ese enfoque de pensamiento histórico interseccional para el patrimonio cultural de Ronda. El patrimonio cultural de Ronda es una ciudad con una historia milenaria que ofrece un valioso testimonio de la rica interacción de diversas culturas a lo largo de los siglos, una ciudad que ha sido crisol de civilizaciones que han dejado una profunda huella en su arquitectura, en su urbanismo, en sus tradiciones culturales. Vamos a explorar a continuación este patrimonio, algunas pinceladas, desde la perspectiva del pensamiento histórico y el enfoque interseccional, analizando cómo las dinámicas de poder, género, etnicidad y clase han influido en la valoración de su legado cultural, en su preservación también, en su cuidado. Al aplicar un marco de análisis histórico interseccional, este análisis revela las múltiples capas de significado que conforman el tejido cultural de Ronda, reflejando las interacciones complejas entre diversas identidades culturales, sociales y de género.
y desentrañando cómo las dinámicas de poder, las estructuras sociales y las categorías identitarias han moldeado y han configurado su patrimonio. Esta perspectiva nos invita a cuestionar cómo las narrativas históricas oficiales han podido privilegiar ciertas épocas y estilos, mientras que otras han sido marginadas o incluso borradas. En el caso de Ronda, su patrimonio claramente refleja tanto la grandeza de las civilizaciones que en ellas se asentaron, como las tensiones sociales que definieron en algunos periodos su desarrollo. Bueno, comenzamos con el yacimiento de Acinipo, uno de los primeros capítulos en la historia de Ronda. Es su ocupación romana, representada por el sitio arqueológico de Acinipo o Ronda la Vieja. Durante el dominio romano, Acinipo fue un centro urbano floreciente, como evidencia su bien conservado teatro romano. Su teatro es uno de los elementos más destacados, reflejando el poder y la influencia cultural de Roma en la región. Sin embargo, desde una perspectiva interseccional, es crucial analizar cómo la expansión del Imperio Romano implicó la subordinación y asimilación de las culturas locales, como los pueblos íberos que previamente habitaban la región. El enfoque interseccional nos permite entender que la dominación romana no solo fue una imposición política y militar, sino que también un proceso de borrado cultural, en cierto sentido, en el que las prácticas religiosas y costumbres locales fueron reemplazadas, un proceso lento, pero reemplazadas por las romanas. Este proceso de asimilación se refleja en la monumentalidad de Acinipo, como símbolo de la expansión del Imperio Romano, que introdujo nuevas formas de vida y estructuras de poder. Estos símbolos del poder imperial romano desplazaron las tradiciones locales íberas preexistentes. Con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, Ronda se transformó en una importante medina bajo el nombre de Ibn Onda. Durante casi 700 años, la ciudad se desarrolló como un centro urbano y cultural de Al-Ándalus. Los baños árabes de Ronda, construidos en el siglo XIII, son un testimonio excepcional de la sofisticación cultural y tecnológica de Al-Ándalus. Estos baños diseñados para la purificación ritual y también para la socialización, representan un aspecto clave de la vida islámica, en la que el agua tenía un significado tanto funcional como simbólico. Desde una perspectiva interseccional, los baños árabes ofrecen una ventana para analizar la relación entre género y espacio público en la sociedad andalusí. Las mujeres, aunque relegadas en muchas esferas de la vida pública, encontraban en los baños un espacio para interactuar socialmente y ejercer un cierto grado de autonomía. Bueno, también es cierto que este acceso podía estar mediatizado por su posición en la jerarquía social. Las clases altas tenían más oportunidades de utilizar estos espacios que otras clases más humildes. La posterior toma cristiana también tuvo un impacto significativo en la percepción y uso de los baños. Como símbolo del Islam, muchos baños árabes fueron abandonados o destruidos, reflejando las tensiones religiosas y culturales de la época. Las murallas de Ronda, construidas principalmente durante el periodo andalusí y reforzadas tras la toma cristiana, son un ejemplo destacado de arquitectura militar que refleja las jerarquías de poder y las dinámicas de exclusión. Durante la época islámica, estas murallas delimitaban el espacio urbano y protegían a la élite gobernante, pero también separaban a las clases humildes y a los no musulmanes que habitaban en las zonas periféricas. Desde un enfoque interseccional, estas estructuras representan una barrera tanto física como simbólica que excluía a ciertos grupos sociales y marcaba esas desigualdades de poder. Tras la toma cristiana, la reutilización de las murallas para proteger los intereses cristianos refuerza nuevamente la narrativa de dominación y desplazamiento de las comunidades musulmanas y judías que fueron obligadas a abandonar la ciudad. La toma cristiana de Ronda en 1485 supuso un cambio drástico en su estructura social y cultural. Durante este periodo, muchas de las construcciones islámicas fueron transformadas para reflejar el poder de la cristiandad. La iglesia Santa María la Mayor, que se erigió sobre una antigua mezquita, es un claro ejemplo de cómo las construcciones fueron reutilizadas para imponer una nueva identidad cultural y religiosa. Desde un análisis interseccional, esa transformación religiosa también debe ser entendida como un proceso
de exclusión y dominación. La toma no solo fue un proceso de militarización, sino también ese ejercicio de dominación cultural que marginó a la población musulmana que había habitado la ciudad durante siglos. Mientras que los cristianos consolidaban su poder a través de la apropiación de estos espacios religiosos anteriormente musulmanes, la población musulmana local se enfrentaba a la discriminación, a conversiones forzadas y en muchos casos a la expulsión. Todos estos son mecanismos de control social que reconfiguraron profundamente la estructura demográfica de Ronda. La Iglesia, por tanto, no solo simboliza un cambio arquitectónico, sino también un proceso de desplazamiento cultural y social. El Museo Lara es otro espacio singular en Ronda, conocido por su ecléctica colección que abarca desde relojes antiguos, armas, instrumentos científicos, artefactos relacionados con la Inquisición. Este museo ofrece una ventana a la historia cultural y científica de la región con un enfoque en la vida cotidiana y las creencias populares. Uno de los aspectos que más destacan del Museo Lara, entre otros muchos, es su colección de objetos relacionados, como decía, con la Inquisición, incluidos instrumentos de tortura y documentación histórica. Aquí el pensamiento histórico y el enfoque interseccional nos invitan a reflexionar sobre las dinámicas de poder y opresión que caracterizaron esta oscura etapa de la historia española. La exhibición de estos objetos no solo documenta un periodo de represión religiosa y social, sino que también plantea preguntas sobre cómo estas prácticas afectaron de manera diferencial a las mujeres, a las minorías religiosas y a las personas de clase desfavorecida. Por ejemplo, la caza de brujas fue una práctica que afectó desproporcionadamente a mujeres, especialmente aquellas que ejercían prácticas curativas fuera del control de la Iglesia. Además, la colección de instrumentos científicos del Museo Lara refleja el desarrollo del conocimiento en la Edad Moderna, pero también la exclusión de ciertos grupos de estos espacios de saber, ¿no? de conocimiento. El Puente Nuevo, construido en el siglo XVIII, es uno de los elementos más icónicos de Ronda. Esta monumental estructura conecta las dos partes de la ciudad separadas por el Tajo y simboliza no solo una hazaña arquitectónica de su época, sino también las jerarquías sociales y económicas que definieron su construcción. Desde una perspectiva interseccional, el Puente Nuevo puede ser analizado como una obra que refleja las desigualdades sociales de la época. Mientras que las élites se beneficiaban de estas mejoras en la comunicación, en el comercio que el puente facilitaba, las clases trabajadoras, especialmente los jornaleros y obreros, cargaron con las duras condiciones laborales que implicaba su construcción. Y los registros históricos muestran que numerosas vidas se perdieron durante las décadas que conllevó la obra, una realidad que a veces no se enfatiza en las narrativas curriculares, ¿no? oficiales. La Plaza de Toros de Ronda, construida en 1785, es una de las más antiguas de España y un emblema de la tauromaquia clásica. La tradición taurina, profundamente arraigada en la identidad cultural andaluza, ha sido tanto celebrada como criticada, un tema controversial desde un punto de vista ético y social, ofreciendo un terreno fértil para el análisis interseccional. No solo es un símbolo del arte taurino, sino también un espacio donde se intersectan cuestiones de género y de clase. La tauromaquia ha sido históricamente un espacio dominado por hombres, lo que refleja y refuerza las nociones de masculinidad en la cultura española. La figura del torero ha sido exaltada como un símbolo de valentía y poder, mientras que las mujeres han sido tradicionalmente relegadas a roles pasivos, como espectadoras o como objetos decorativos en las festividades asociadas. En términos de clase, la tauromaquia también representa una tradición que, aunque ampliamente popular, ha sido controlada por las élites económicas que poseen las plazas y organizan los eventos. Las corridas de toros se convierten en un espacio donde las jerarquías de género y clase interactúan de manera compleja, perpetuando determinadas desigualdades sociales. Sin embargo, sí hay que decir que en las últimas décadas ha habido un aumento de mujeres toreras que desafían las normas de género en este campo, revelando cómo las tradiciones pueden ser tanto un espacio de opresión como de resistencia en este caso. En el siglo XIX, Ronda se convirtió en un símbolo del romanticismo europeo, atrayendo a escritores y artistas, escritores como Washington Irving. La imagen de Ronda como un lugar pintoresco lleno de misterio fue en gran medida
una construcción cultural influenciada por la mirada externa. Esta romantización, sin embargo, también invisibilizó las realidades sociales de la época, incluyendo la pobreza rural y la marginalización de ciertos grupos sociales. Desde un enfoque interseccional, es importante cuestionar cómo estas narrativas románticas reforzaron estereotipos sobre Andalucía y sus habitantes, presentados desde el exotismo, lo que contribuyó a la creación de una identidad cultural que a menudo ha sido utilizada para el turismo y para la comercialización del patrimonio. El patrimonio cultural de Ronda es un reflejo de su rica historia y diversidad, pero también de las jerarquías de poder, las dinámicas y desigualdades sociales que han dado forma a la ciudad. Analizar estos elementos desde el pensamiento histórico interseccional permite desentrañar las capas complejas de significados y tensiones que subyacen a su historia. Al incluir estas perspectivas en la didáctica de este patrimonio, se promueve una comprensión más inclusiva y crítica, que reconoce tanto las contribuciones como las experiencias de los grupos históricamente marginados. El enfoque del pensamiento histórico interseccional nos invita a cuestionar las narrativas históricas tradicionales y a promover una comprensión más inclusiva y crítica de la historia, que considere las múltiples voces que han contribuido a la configuración de su patrimonio. En definitiva, una didáctica del patrimonio inclusiva y representativa de las sociedades que han contribuido a la identidad de Ronda. Al adoptar una perspectiva histórica interseccional, podemos contribuir a que este legado continúe siendo una fuente de aprendizaje y reflexión para las futuras generaciones. Muchas gracias.